una presentación luego de Albeiro Pulgarín, pero bueno, acepto el reto. Finalmente se trata es de compartir pensamientos, reflexiones, también que se hacen no solamente desde el hacer, sino del trasegar en una institución, una caja de compensación, también con ustedes, y lo que he podido vivir en varias regiones del país. Cuando Luis Bernardo me plantea en hablar de cómo debería ser el proyecto bibliotecario de las cajas en el país, y escuchando a Albeiro y algunas intervenciones que ustedes que hicieron, pensar la biblioteca como la identidad. Entonces hablamos de nuestras bibliotecas públicas como un punto de encuentro, pero es que un punto de encuentro puede ser una iglesia, por ejemplo. Pensar la biblioteca como un lugar para ir y socializar. Una discoteca también lo puede ser, o hasta un mismo supermercado. Pensar la biblioteca como ese sitio donde las personas van a consultar información. Hay muchos cafés internet, muchas casas y hogares en este país ya acceden a internet, por ejemplo, en los teléfonos móviles. Si la biblioteca es para asistir a actividades culturales, en muchas de las ciudades del país, muchas otras entidades ofrecen actividades culturales. En Medellín, por ejemplo, es una oferta enorme desde universidades, de instituciones que forman, como el Colombo Americano, los museos, las cámaras de comercio. Si la biblioteca entonces es para realizar actividades de manualidades, para enseñar a danzar, si es para enseñar pintura, hay muchas instituciones de educación no formal que de igual manera lo hacen. Muchas comunidades piden por presupuesto participativo, por ejemplo, tener este tipo de actividades. Es decir, ¿dónde nos estamos moviendo como biblioteca pública? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué es a lo que estamos llamados a hacer? O si es que en ese mundo tan grande que es una biblioteca pública, terminamos siendo de todo un poco y terminamos por no concretar lo que realmente somos. A manera de introducción, estar en un momento como este siempre ha sido y será una gran oportunidad para conocer a otras personas que, como ustedes sueñan, realizan una gestión social y se esfuerzan por aportar desde una noble labor como la bibliotecaria para que nuestro país algún día llegue a ser un territorio donde las oportunidades no sean tan escasas y centradas en tan pocas personas, donde corazón y alma cada día tienen que ser más fuertes y adoptar una especie de blindaje para no caer en la desesperanza y asuman posturas de eterna derrota, especialmente cuando la confianza en las instituciones, mandatarios, algunos líderes empresariales o quienes toman las decisiones más importantes para el desarrollo del país van llegando a sus más bajos niveles. Y ya lo decía Albeiro, ¿quiénes son los políticos? Pero no estamos acá para hablar de esto, por supuesto. Mi invitación es para que compartamos sueños y horizontes, reconociendo, por supuesto, las diferencias económicas, sociales, culturales e infraestructura, pero con la confianza en lo que hemos hecho desde las bibliotecas de las cajas de compensación familiar y el compromiso a quien desea un mejor futuro. Una mirada breve en el pasado.
La historia de las bibliotecas de las cajas del país nace en 1974. Podemos decir que es relativamente nueva si se tiene en cuenta el año de creación del sistema del subsidio familiar y lo que ya se mostraba en el país en términos de desarrollo en varios componentes económicos y productivos, pero lo fundamental es lo que éstas han representado para Colombia, donde la educación, la formación continua, la cultura, la lectura y la información no han estado presentes como una verdadera política de Estado con la rigurosidad y continuidad que se requiere. Entonces, vámonos a poner en la Constitución Política del país la palabra biblioteca y lectura. Hablar del pasado de las bibliotecas de las cajas de compensación ha supuesto reconocer aspectos fundamentales como nacen en un momento en el que el país contaba con una incipiente, por no decir ausencia general, de bibliotecas públicas. Las pocas que cumplían con estándares mínimos y una mirada vanguardista en relación con otros países estaban ubicadas en 2 o 3 ciudades capitales. Las demás se quedaban en buenas iniciativas. Muchas ciudades intermedias y pequeñas empezaron a reconocer el valor y aporte de una biblioteca cuando las cajas de compensación familiar las pusieron a disposición. Ejemplo de esto es la Biblioteca de Comindustria, que surge en 1976 en Palmira, Valle. La mayoría del momento de iniciar su oferta bibliotecaria, como lo dice Gloria María Rodríguez Santamaría, en el libro escrito por Benjamín Casadiego sobre la historia de la red de bibliotecas de las cajas, buscaba dar sus propias características. Se puede decir que en estos primeros años se trazaron algunos derroteros que las seguirían identificando y que se constituyeron en un ejemplo a seguir por las bibliotecas públicas, el interés por la creación de hábitos de lectura, el establecimiento de préstamo, la compra y renovación de colecciones, la vocación de servicios a la comunidad y la incorporación de oferta cultural y artística entre sus servicios. Cierro la cita. Fueron la única posibilidad para que todo tipo de usuarios, y hablo comunidad en general, accediera a materiales de lectura con el fin de satisfacer necesidades informativas y académicas ante la ausencia por parte del Estado de bibliotecas públicas y escolares, situación que hoy sigue siendo similar en gran parte del territorio colombiano. Y yo creo que ese es un poco también el mensaje que nos deja Albeiro, y es cuáles son las acciones de tipo político que tendríamos que hacer, no como empleados o funcionarios de unas cajas de compensación que trabajamos en unas bibliotecas, en su mayoría públicas, sino que también somos ciudadanos que debemos trabajar para que la desigualdad en la línea de bibliotecas también se vaya cerrando en el país. En este sentido, las bibliotecas no solo marcan una pauta para lo que sería el posterior desarrollo de los servicios de las bibliotecas públicas en el país, sino que sustentan una de las razones de ser del sistema del subsidio familiar de Colombia: generar equidad e igualdad bajo el concepto de solidaridad. Pero entendido esto además como una apuesta para ayudar al bienestar del trabajador afiliado y sus beneficiarios, lo cual se ratifica a partir de 1982, cuando se promulga la Ley 21 del subsidio familiar y ubica los servicios bibliotecarios en el orden 3 de las prioridades, luego de salud y educación. Al realizar este breve recorrido
del aporte en línea de pasado, se dejan de mencionar muchos hitos, pero también supongo reconocer de manera abierta que el desarrollo de las bibliotecas de las cajas ha sido muy disímil, no solo en calidad, variedad y oferta de acuerdo a su comunidad en general, afiliados y beneficiarios. Como lo dice Wilson Flores, a quien miro aquí de frente, abro comillas, hay mucha desigualdad en el desarrollo de las bibliotecas de las cajas que tienen dichos servicios. Otras cajas ni siquiera lo tienen. Y continúa diciendo, de 43 cajas del país, solo 32 tienen servicios bibliotecarios. Yo creo que casi el 50% de los servicios están concentrados en 6 cajas de compensación familiar. Es decir, esto también nos ubica en un panorama un tanto complejo. Pero tenemos un presente. Los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad los servicios bibliotecarios se esfuerzan de manera permanente para que ante un recorte presupuestal o redireccionamiento estratégico de la caja, sus servicios continúen existiendo, así no sea bajo las mismas condiciones anteriores o para que incluso no desaparezcan. La falta de profesionales en bibliotecología en muchos municipios y ciudades del país, o me atrevo a decirlo, por el poco reconocimiento social que tiene dicha profesión, en diferentes bibliotecas de cajas, en especial las que están ubicadas en ciudades diferentes a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, los procesos básicos y fundamentales que se deben gestionar para que los usuarios accedan a la información y la lectura se desarrollan sin pautas en directrices internacionales o carecen de los criterios profesionales que se han construido y validado desde el sector académico de las ciencias de la información. A pesar de lo anterior, existe una riqueza en la diversidad de profesionales que confluyen en los servicios bibliotecarios de las cajas que permiten interdisciplinariedad, es decir, suma de conocimientos y experiencias con perspectivas de desarrollo social y comunitaria. ¿Por qué no decirlo? Esto ha ayudado para que las bibliotecas se piensen, en muchos casos, como un verdadero laboratorio social. Son muchos los que además han tenido verdaderas preocupaciones porque la lectura y la información sean el alma bibliotecaria. Pero yo sí me quiero detener en esta parte y problematizar un poco las palabras, por ejemplo, que Alirio León plantea. Cuando las estaba planteando no hice sino mirar a Sandra Suiscún. O sea, definitivamente un país donde los bibliotecarios sigamos viviendo de las buenas intenciones, solo de las buenas intenciones, donde tengamos personas que llegan con una formación absolutamente mínima y básica, es decir, personas que están siendo mediadores entre la lectura, la información y los ciudadanos, con una escasa formación de bachilleres, creo que ahí no vamos a aportar al desarrollo del país. O sea, por eso empecé con el tema de identidades. Si uno no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Y eso le pasó a Alicia. Entonces las buenas intenciones no son suficientes. Una cosa es el trabajo interdisciplinario de profesionales con la carencia que dijo Albeiro. O sea, no es un asunto de los bibliotecólogos ni de los bibliotecarios. O sea, realmente el sistema educativo del país no nos está formando para ser críticos, personas que generemos conocimiento y pensamiento, sino que estemos más abordados a cumplir con unas características de profesionales que va dando un modelo económico. Y eso marca una diferencia muy profunda. Entonces, seguir pensando en profesionales que son un remedio de bibliotecarios
también considero que es un arma de doble filo. Y este país, vuelvo e insisto, no va a tener un desarrollo bibliotecario como se merece en lo largo y ancho del país si están llegando personas no solamente con unas formaciones muy básicas, sino también que ni siquiera son lectores. Es otra situación bastante crítica. Y a lo que se suma el que a los 6 meses sea separado de su puesto porque continúa el siguiente pago político. La incertidumbre a la que se ven abocados los funcionarios de las bibliotecas cuando en las cajas se dan cambios en la alta dirección, porque pueden ocurrir que no sea un caso de desidia, sino desconocimiento de la importancia de dichos servicios y de la normatividad misma, e incluso es de conocimiento público que la Ley 21 no es de mandato obligatorio y su redacción abierta deja la posibilidad de ofertar o no el servicio de bibliotecas. Por eso un poco también el dato que acabo de mencionar a partir de las palabras de Wilson. Pero esto, de igual forma, ha generado un espíritu de búsqueda permanente de oportunidades en el sector público y privado para establecer alianzas que permitan beneficiar múltiples comunidades aún por fuera de sus radios de acción. Me decía Luis Fernando que anoche precisamente estuvieron hablando y discutiendo sobre este tema. Y creo que una de las acciones fundamentales que debemos de tener como personas que elaboramos en las cajas de compensación familiar es lograr que la Ley 21 sea realmente una ley estatutaria y que todas las cajas de compensación familiar del país empiecen a cumplir con este mandato. Creo que si no, seguimos siendo absolutamente débiles y vulnerables. También es de pleno conocimiento las obligaciones que el Estado ha endilgado a las cajas de compensación desde hace varios años, lo cual ha generado que los aportes de las empresas que se deben direccionar para el bienestar de los trabajadores y sus beneficiarios se destinen para cubrir los vacíos que éste no cumple, lo que podemos nombrar como una irresponsabilidad social en un sistema democrático que tiene pactos sociales, y ya lo mencionaba Albeiro. En este contexto, las cajas se han visto abocadas a priorizar y tomar decisiones frente a su oferta, y por lo regular, las bibliotecas o el componente cultural han sido las áreas más afectadas por el llamado, entre comillas, alto gasto que representan y la poca rentabilidad que generan, y todo esto porque infortunadamente no se reconoce a cabalidad su aporte o el papel social que tienen cuando se habla de desarrollo y generación de condiciones de equidad en la población. ¿Cuáles han sido entonces algunos resultados? En las cajas se ha recurrido a otras fuentes de financiación de los servicios bibliotecarios, pero derivados de las obligatoriedades como jornada escolar complementaria o ley 115, las cuales tampoco ofrecen un marco jurídico claro en la destinación de recursos o viabilidad de operar las bibliotecas con dichos recursos. Esto ha quedado a la libre interpretación de las áreas jurídicas, situación que genera tensión, desazón y preocupación cuando los entes de control realizan sus labores de vigilancia. Es decir, cuando llegan donde nosotros y nos dicen por qué los equipamientos bibliotecarios están operando y funcionando con recursos de obligatoriedad. Y cuando comparan el valor de un niño entre diferentes componentes, el cultural, por ejemplo, el deportivo y el bibliotecario, y nos dicen, no, es que no es posible que un niño de jornada escolar complementaria en la línea de deportes valga anualmente, voy a decir cualquier cifra, 600.000 pesos, pero en las bibliotecas valen 2.500.000 pesos. Cuando se conversa con colegas de otras bibliotecas de cajas,
y que incluso tienen bajo su responsabilidad la dirección de estas, no tienen tan claro el origen de los recursos para el funcionamiento de su área o el porcentaje que tienen asignados por recursos de Ley 21 o por obligatoriedades. Aparentemente esto no es problemático, pero al direccionar desde el desconocimiento, cuando los recursos financieros son fundamentales para proyectar el futuro, surge la pregunta: ¿podemos pensar que realmente tenemos la posibilidad de visibilizar un desarrollo bibliotecario de las cajas a un futuro de largo plazo, cuando la incertidumbre de los recursos puede disminuir los sueños y la capacidad de pensar y hacer creativamente? ¿Y a quiénes atendemos? ¿A cuál población entonces nos debemos? Tienen que ser los afiliados y sus beneficiarios, pero también la comunidad en general. Pero por obligación, los estudiantes de primaria y bachillerato de los estratos 1, 2 y 3 del CISBEN, y los recursos, siendo la respuesta más común, los mismos o menos. Retorno Wilson Flores en su entrevista para el libro de la historia de la red de bibliotecas de cajas, cuando dice, y con todo el conocimiento que tiene, al ser en la actualidad y desde hace varios años el coordinador de la red, abro comillas, el 70% de las bibliotecas de las cajas funcionan bajo la modalidad de convenios o coadministración con el sector público. ¿Qué significa entonces esto? Es una pregunta riesgosa y más en un espacio como este en el que estamos, pero lo asumo y me subo a la cuerda floja desde lo positivo, que las cajas gozan de toda una credibilidad y confianza por parte del sector público y las consideran como un aliado para cumplir con el mandato nacional de ofertar el servicio de biblioteca pública a la comunidad y que le encomienda este rol a una caja por la construcción y buena operación que han hecho de sus servicios bibliotecarios. Pero ¿y entonces cuál es el rol del Estado? Muchas veces lo suplimos, muchas veces por ganar y ayudar a favores también políticos que se generan en nuestras cajas, también seguimos un tipo de juego como este. Como red de bibliotecas de cajas de compensación familiar, no se tiene una propuesta clara para lograr un desarrollo más unificado de esta, con unos parámetros, por ejemplo, de los mínimos con los cuales debe contar una biblioteca pública cuando se decide abrirla a la comunidad general. Sin embargo, se ha aprendido a compartir recursos y saberes, comprar servicios entre sí para fortalecer su oferta o componente administrativo, gestionar y realizar precisamente este encuentro anual, hacer lobby ante entidades gubernamentales para lograr ajustes a las legislaciones que no establecen de manera clara la subvención de los servicios bibliotecarios en normativas como la de Foniñez. También se sigue estando en el presente como derivación del pasado, verse como servicios bibliotecarios necesarios para la comunidad en general y como bibliotecas que replican las buenas prácticas y experiencias y algo importante, ayudarse entre sí con formación, asesorías y buenos consejos. Es sin duda lo que es una red de tipo solidario. Pero, ¿cómo debería ser el proyecto bibliotecario de las cajas de compensación familiar en el contexto colombiano? Entonces yo podría decir que es algo así como lo menciona Albeiro. Las bibliotecas como gestoras de poder político y gestoras de poder público. Podría ser mi conclusión y terminar aquí la ponencia. Pero no voy a seguir atreviendo con estas palabras.
Si el futuro no existe, ¿por qué atreverse a elucubrar sobre el futuro de las bibliotecas de las cajas de compensación familiar del país, y más en un contexto como el colombiano? Bueno, me digo que es por la perseverancia, la capacidad de soñar y el no darse por vencidos, características intrínsecas en la condición humana. Pocos caminos han sido fáciles. ¿Por qué esperar entonces que éste lo sea? Y como dice Barack Obama, abro comillas, el futuro nos revela algo mejor, siempre que tengamos el valor de seguir intentándolo, seguir trabajando, seguir luchando. Cierro comillas. Desde las personas, los trabajadores afiliados. Recurro de nuevo a las palabras de Gloria Rodríguez, plasmadas en el libro de Casadiego, abro comillas. Si las cajas de compensación familiar se fundaron para aliviar los bajos ingresos de la población trabajadora afectada por la inflación y la carestía, pero también para mejorar la calidad de vida, envolviendo en ello educación, tiempo libre y hábitat, era natural que ya estuviera evaluando la confianza que se tenía entonces en los beneficios que obtenía la población trabajadora con la implantación de una biblioteca. Cierro comillas. Las declaraciones que brindan los empresarios y los embates que se dan todo el tiempo en el Congreso del país, sumado a que no sabemos el nivel de conocimiento que tienen los trabajadores afiliados de los servicios bibliotecarios de las cajas, es fundamental reflexionar y hacer todo lo posible para lograr más presencia de las bibliotecas en la vida de los trabajadores. Y yo creo y quiero recurrir aquí a lo que mencionaba Albeiro. Yo creo que es el momento también que como red y desde este evento nos pensemos qué es para nosotros la comunidad en general. ¿Quiénes son los llamados a ser beneficiados principalmente con nuestros servicios? Pensando en la historia de las bibliotecas públicas en el país, se advierte cómo la Biblioteca Pública Piloto para América Latina, construida en Medellín por la UNESCO, parte de una motivación básica: estar en un momento de crecimiento de la industria que tenía una gran fuerza laboral, es decir, el trabajador como foco de atención. ¿Cuántos afiliados a nuestras cajas son usuarios recurrentes y permanentes de los servicios bibliotecarios? En un escenario de querer terminar los servicios de las bibliotecas, tendremos a una masa de trabajadores y sus beneficiarios protestando y haciendo sentir su voz por la defensa de estos. Y es el ejemplo que traía Albeiro cuando mencionaba de algunas protestas que han hecho comunidades para lograr que las bibliotecas que ofertan servicios bibliotecarios públicos desde las cajas no se cierren. Entonces la pregunta nos la tenemos que devolver. ¿Cuántas de las bibliotecas que se han cerrado, de las cajas de compensación, los trabajadores han salido a protestar porque hacen parte de sus derechos y que son un beneficio adquirido, como también es un beneficio el subsidio familiar? Una gran pregunta que nos tenemos que hacer. En una oportunidad también hablaba con unos líderes de una de nuestras bibliotecas que estaban protestando por un cierre parcial de ellas, y ni siquiera las comunidades saben y entienden que es una caja de compensación familiar, y ellos nos asumen que nosotros somos el Estado. O sea, sí somos parte del Estado, pero el rol y el papel desde las cajas de compensación también no es distinto y es diferente. ¿Qué tanto nosotros evangelizamos, y permítame que utilice esa palabra, a las personas de lo que es una caja de compensación familiar
y cómo éstas hacen parte del sistema de seguridad social del trabajador colombiano. Uno mismo hace el ejercicio con su familia y con amigos cercanos. Pregúntenle si saben qué es una caja de compensación familiar. Pregúntenle si saben por qué las bibliotecas ofrecen bibliotecas abiertas a la comunidad en general. Y yo creo que las respuestas de personas que saben son muy pocas. No sé, me queda la duda, pero estoy convencida de que esta es una línea fuerte a futuro de nuestra parte. En 1850, uno de los sistemas bibliotecarios que todavía hoy es un modelo, y estoy hablando del británico, abrían la posibilidad para que la clase trabajadora tuviera las bibliotecas como una posibilidad para la autoenseñanza. Es decir, de lo que hablamos cuando identificamos la biblioteca pública como una institución donde las personas pueden acudir en procura de una formación permanente. Y aquí Albero nos deja, por ejemplo, pautas. ¿Cómo estamos formando a las personas para que tengan un conocimiento de lo mínimo que es la Constitución Nacional? Que tengan un pensamiento propio y un pensamiento de tipo político, es decir, que sean capaces de construir sus propias ideas, de construir su propio pensamiento y no necesariamente de aprender más. Por esto, ¿qué pensamos hacia la acción al referirnos a la formación permanente de los trabajadores afiliados en sus bibliotecas públicas? Podrán resultar muchos cómo, y de hecho ya existen respuestas a acciones, como lo vamos a ver en el transcurso de este evento. Ese es el reto que me dejo y que les transfiero. Cierro estos cuestionamientos con la siguiente cita de Luis Bernardo Yepes, mi jefe, porque si no después me dice que por qué no lo menciono en el libro de Casadiego. Abro comillas. Ya estoy viendo algo tenaz. Posiblemente las bibliotecas de las cajas de compensación van a volver a sus orígenes. Las bibliotecas de las cajas de compensación familiar realmente surgieron como una necesidad que tenían los empresarios de que sus empleados tuvieran servicios bibliotecarios. En los inicios hubo mucho trabajo con la población obrera, por tanto las bibliotecas estamos comenzando a dar un giro hacia la población obrera y vamos a tener que ser muy serios y correctos con esta directriz de la superintendencia. Las bibliotecas de las cajas ya hicieron una tarea importante y fue ser inspiradoras de muchos servicios públicos en otras ciudades. Por tanto, creo que tienen que concentrarse también en el servicio a ese público que les dio su origen, que les dio vida. Cierro comillas. Desde las personas, población educativa atendida por jornada escolar complementaria. Si bien en las bibliotecas públicas hemos avanzado no solo en el discurso, sino también en el hacer, en cuanto a hacer espacios abiertos para la comunidad en general, lo cual supone tener una oferta para todo tipo de públicos, supone tener oferta para todo tipo de públicos, la realidad de caseríos, municipios y aún ciudades en crecimiento muestra que los estudiantes de primaria y bachillerato continúan adoleciendo de una biblioteca escolar digna y no cuentan con unos maestros que consideren la lectura y la escritura más allá de una acción instrumental para tener un buen desempeño académico en función de pruebas nacionales e internacionales que le den una buena posición en un ranking que está divorciado de la realidad de un país, y además que por esto nos miden a nivel económico. Por esto es que muchas bibliotecas de las cajas se vean abocadas en la actualidad a llegar hasta las instituciones educativas con programas de lectura para cumplir con la normatividad de la jornada escolar complementaria, porque con los recursos de esta obligatoriedad funcionan los servicios bibliotecarios,
resulta imprescindible establecer nuevas formas de relacionamiento con las entidades educativas y los estudiantes, que puede implicar apoyar un plan de lectura y escritura institucional en el largo plazo. Es decir, no llegar simplemente a hacer actividades como una hora del cuento. Que contemple, por ejemplo, la mejora o creación de la biblioteca escolar, o si vamos a seguir simplemente llevando cajas viajeras o una colección de 30 materiales de lectura que luego se retira de la institución educativa. Y hemos estado allí por 6, por 8 años y la biblioteca escolar sigue estando tal cual. La formación de maestros en promoción y animación de la lectura. Transversalizar el componente de lectura y escritura en todas las asignaturas y vincular de manera real a los estudiantes y sus padres de familia a la biblioteca pública. No se debe seguir satanizando la escuela, los maestros y los estudiantes desde su relacionamiento con la biblioteca pública. Al contrario, puede ser una oportunidad para trabajar en la tríada de la que hablamos desde la promoción de la lectura: familia, escuela y biblioteca pública. Las bibliotecas de las cajas deben ser conscientes que los recursos de la jornada escolar complementaria es una posibilidad para desarrollar a largo plazo un proyecto articulado de lectura con las instituciones educativas y que pueden ser utilizadas para el funcionamiento del equipamiento bibliotecario. Esto también supone trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación para mejorar la precisión de la norma. Yo creo que sobra decir lo que le falta a toda la normatividad relacionada con jornada escolar complementaria, las bibliotecas y la lectura. Los retos que suponen la llegada de lo nuevo y su continua transformación. Las nuevas tecnologías de la información y todos los desarrollos que día tras día se presentan han traído consigo unos beneficios incalculables para todos los sectores de la sociedad, al cabo que algunos estudiosos hablan de las múltiples dimensiones en que gravita la humanidad sin ser consciente de ello, por una razón: sobrepasa la realidad misma. Las tecnologías de la información, en mayor o menor medida, hacen parte del equipamiento de las bibliotecas. Es sorprendente la oferta que tiene el mercado para estas. Va desde los sistemas de autoatención, dispensadores de libros, un mundo infinito de bases de datos y sistemas de radiofrecuencia. Lo más importante de estas tecnologías es que debe ser asumida en la perspectiva de la ayuda que brindan para la democratización de la lectura y la información. Y resalto esa palabra, democratización. Y la optimización del tiempo de las personas que laboran en las bibliotecas. Sin embargo, se debe poner atención para que en las cajas de compensación no se piense que puede nombrarse como biblioteca a un espacio dotado con computadores y con conexión a Internet. Hoy, muchas bibliotecas en el mundo y por supuesto en Latinoamérica y Colombia que están pensando la tecnología no como un fin, sino como un medio que permite procesos más rápidos y con menos burocracias para los usuarios. Es decir, una biblioteca que llega al lugar donde se encuentran las personas, que diversifica los soportes. Forma para la participación ciudadana desde el uso de herramientas tecnológicas, y ahí sí que es bien importante este componente. Y vuelvo al llamado de Albeiro. O sea, cuando hablamos de formación para la participación en las bibliotecas, ¿a qué estamos haciendo mención? Es decir, establecer un propósito claro y contundente de la incorporación tecnológica en perspectiva de un usuario que requiere acceder de manera eficiente y asertiva a la información que le ayudará a resolver cualquier tipo de situación
en el orden personal, laboral, familiar y social. Convertir la biblioteca como el espacio que ayuda a disminuir la brecha existente entre muchos sectores sociales. O sea, hablamos del mundo de las tecnologías de la información, pero muchos de los que estamos aquí, que hemos tenido la oportunidad de ir a lugares alejados de los cascos urbanos, de los municipios, no tienen conexión a internet, no tienen ni siquiera luz. Y también me pego de lo que decía Hugo Gallo en la intervención que hizo, y es que realmente las bibliotecas debemos formar a los usuarios para que aprendan a evaluar muy bien la información que necesitan y cuáles son las fuentes más confiables para acceder a ella. Generar comportamientos lectores en las personas desde la primera infancia. Si bien ya se mencionó que las bibliotecas de Las Cajas desde sus inicios implementaron acciones de animación a la lectura y conocemos los esfuerzos que se realizan a nivel nacional, lo cierto es que Colombia sigue siendo un país con bajos niveles lectores y por tanto con ciudadanos poco participativos, porque se carece de formación inicial y continua para la participación y la generación de nuevo conocimiento si se compara con otros países, o generación de pensamiento, como lo dijo Albeiro. Como casi todas las acciones sociales, solo después de muchos años se pueden ver los resultados y las transformaciones que se quieren tener. Por esto, es apremiante priorizar desde la biblioteca un servicio que brinde a las familias la posibilidad de iniciar el proceso lector con sus hijos desde la etapa de gestación y luego durante toda la primera infancia. Con familias lectoras, conscientes del aporte de la lectura en el desarrollo de sus hijos, muy seguramente establecerán otras exigencias o demandas a la escuela y, claro, a la biblioteca, la cual debe estar preparada. Y ahí también dejo una pregunta que me la hace traer Albeiro a la memoria, y es que cuántas veces nosotros creemos que le estamos haciendo un favor a las comunidades o si realmente es una obligación la que tenemos. Las bibliotecas de la Caja, en coherencia con esta línea de programas y atención al trabajador afiliado y sus beneficiarios, pueden ofertar a través del área de bienestar de las empresas afiliadas un kit, por ejemplo, de lectura para la primera infancia, para las familias gestantes, y desarrollar una estrategia que los vincule con la biblioteca y los programas de lectura. Este trabajo, de igual manera, desde el mercadeo, se convierte en una estrategia potente, toda vez que crea recordación en las personas desde temprana edad y toca de manera directa el sentimiento más profundo de todo padre, el amor y toda acción que signifique que sus pequeños van a estar mejor o que están albergados con la lectura y el amor que le transmitimos a los pequeños cuando leemos con ellos. Trabajo cooperativo dentro de la propia red de bibliotecas de Las Cajas. A partir de algunas realidades enunciadas, unas más favorables y otras no tantas, a través de estas palabras y las que ustedes mismos con toda seguridad identifican claramente, el tiempo de existencia de las bibliotecas de Las Cajas y su red, se hace necesario pensar de manera decidida que es imperativo trabajar en proyectos comunes que les permita sumar, ahorrar, mejorar, posicionarse en el imaginario de los trabajadores afiliados. Pero no podemos negar que pensar en dar más de sí en función del trabajo cooperativo supera la mayoría de las veces toda buena intención y por esto se fracasa o se pospone la idea. Una manera podría ser que desde la Superintendencia del Subsidio Familiar se creara un área dedicada a la articulación y al trabajo cooperativo entre las bibliotecas. Solo pensar, por ejemplo, en generar
una excelente comunicación pública del aporte que hacen las bibliotecas de las cajas al bienestar de los trabajadores y la comunidad en general sería una acción potente. Ver a futuro la red de bibliotecas de las cajas que trabajan de manera cooperativa y solidaria significaría contar con un plan de formación permanente para el personal profesional, técnico y auxiliar, lo cual puede contemplar, además, una serie de publicaciones conformadas por cartillas, videos, revistas electrónicas que recojan las experiencias exitosas, mejoras maneras del hacer, el pensamiento político y social, entre otros. Con un centro de desarrollo de colecciones que proyectan las bibliotecas en el circuito de transferencia de la información a nivel mundial, desde el cual se generen economías en escala, descuentos y un trato especial por las editoriales, y con una gran base de datos unificada al servicio de los trabajadores afiliados y la comunidad en general. Un plan de comunicaciones dirigido y orientado a los empleados de la red de las bibliotecas y los trabajadores afiliados. Un manual técnico para bibliotecas de cajas de compensación donde se contemple, entre otros, las características de los espacios físicos, los mínimos en servicios y programas, tecnología para soportar servicios, perfiles de personal, política para el desarrollo de colecciones, sistema de medición y gestión, estrategias de comunicación pública. Finalmente, lo más importante no es la cantidad de metros cuadrados de una biblioteca, la dotación tecnológica, sino lo que se puede hacer en esos metros cuadrados y sus alrededores. Yo creo que ahí dejo una serie de retos y de verdad que pensarnos como red debe ir más allá de hacer este encuentro anual, y lo digo de una manera respetuosa porque es importantísimo este encuentro, pero si realmente el trabajo es de visibilizarnos y de volvernos mucho más potentes, eso no lo vamos a poder lograr si cada una sigue trabajando de manera aislada. Todo el tiempo nos están exhortando a trabajar en red, pero yo misma desde mi experiencia, y lo digo, ese quehacer, ese día a día, nos pone en una paradoja: o hago lo importante o hago lo urgente. Entonces, ¿somos nosotros capaces de lograr acciones como las que yo planteo aquí? Quizás no, pero no sé si hay alguien aquí de la superintendencia, pero puede ser parte de un mensaje. O sea, realmente de las pocas acciones sociales, y también lo digo de manera respetuosa, que le van quedando a las cajas de compensación familiar, son los servicios bibliotecarios. Son los servicios bibliotecarios. Entonces, ¿cómo vamos a seguir manejando un discurso del aporte social de las cajas de compensación familiar si no fortalecemos lo que tenemos y logramos que las otras las otras cajas que no tienen sus servicios bibliotecarios los tengan? Evaluar los servicios, difundir los resultados y posicionar la imagen pública de la biblioteca. Comunicar, dar a conocer el trabajo y el aporte social de las bibliotecas es fundamental e imperativo. O sea, no podemos seguir siendo tan callados. Se debe trabajar para posicionar la imagen pública que se deriva de su variada oferta, los diferentes públicos que beneficia y el aporte que hacen al desarrollo del país. Escuchamos con frecuencia una frase que dice, abro comillas, lo que no se comunica no existe, lo cual es reforzado por el bibliotecario español Hilario Hernández cuando se refiere en el libro de Casadiego a las bibliotecas de las cajas. Hay que dedicar tiempo a la gestión, a la evaluación de los servicios, a la difusión de los resultados, a que la imagen pública de las bibliotecas esté presente en la sociedad civil, en la vida ciudadana. En definitiva, rendir cuentas para obtener los recursos necesarios de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Cierro comillas. Se trata de comunicar, difundir los beneficios brindados y los logros obtenidos, pero desde un proceso permanente de gestión para la mejora,
para lo cual la voz del usuario siempre debe ser escuchada y atendida mediante diferentes estrategias que pueden ir desde un sistema de atención de quejas y reclamos hasta investigaciones de impacto. Eso también es algo fundamental, o sea, todo el tiempo hablamos de la comunidad, de los usuarios, de las necesidades que satisfacemos, pero también debemos de preguntarnos qué tanto construimos y qué tanto escuchamos la voz de esos trabajadores, de la comunidad en general o del público para nuestra gestión y nuestro trabajo. Las bibliotecas de las cajas de compensación también aportan al desarrollo rural de Colombia. Si las oportunidades son escasas y precarias en las ciudades, ¿qué decir de la situación en el sector rural y el campo colombiano, en el cual el gobierno central empieza apenas a tener una mirada derivada de la firma de la paz con las FARC y el llamado, cambié la palabra por posconflicto, a partir de lo que dice Albeiro, por posacuerdo, porque es verdad, el posconflicto es lo que había y esta nueva palabra nos ubica en un presente. Independiente de esto, las bibliotecas de las cajas están llamadas a disminuir las inequidades y las brechas que existen entre las personas que pueden o no pueden, entre las que tienen o no, entre las que pueden o no, y entre las que tienen o no tienen acceso a un mundo letrado, es decir, acceder a la lectura, a la escritura y a la información, ya sea a través de lo digital y lo analógico, pero donde debe primar el conocimiento y el respeto de sus costumbres, valores, creencias y todos aquellos elementos que conforman su mundo social y cultural. En este componente es necesario tener presente la precariedad en el empleo que tiene la población campesina y rural. Son pocos los que gozan de los beneficios del sistema de la seguridad social en Colombia, donde en el mejor de los casos solo tienen derecho a la afiliación a la EPS y lo que menos, estar vinculados a una caja de compensación familiar. Al respecto escribe Luis Adolfo Díaz Granado, director del Centro de Pensamiento de Asocajas, en el artículo titulado El reto de la seguridad social frente a los trabajadores rurales. Abro comillas. La problemática frente a los bajos índices de afiliación de la población rural a los sistemas de seguridad social, cuya preferencia versa hacia la afiliación al régimen subsidiado de salud, con el 69% de la población rural asegurada, que excluye el acceso a sistemas de cotización en pensiones, riesgos laborales y sistema de subsidio familiar. Sin duda debe ser abordado desde estas dimensiones a fin de generar una política social estructurada y coherente que impacte frente a la atención de los riesgos sociales de la población rural colombiana. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la población y aportar al desarrollo del campo en esta perspectiva y desde cajas de compensación? En este artículo, donde la autora analiza diferentes factores relacionados con la problemática del trabajador rural colombiano, se advierte además a modo de conclusión, abro comillas, la seguridad social se encuentra entonces en deuda frente a la población rural debido a su esquema ampliamente contributivo y la dependencia de las prestaciones a esquemas de trabajo formal, condiciones con las que no cuentan los trabajadores rurales. Hoy el trabajador rural le pagan por día, por horas, por los kilos que recoge, etc. Así las cosas, se debe avanzar hacia esquemas de protección social institucionalizados que aumenten los beneficios y prestaciones de una manera coherente y eficiente, generando un verdadero crecimiento y progreso social para los trabajadores del campo y sus familias. Propósito común que debe ser batallado en un binomio armónico entre el gobierno y los actores del sistema de seguridad social, es decir, todos nosotros, bajo postulados legales que legitimen las acciones tendientes a la consecución de tan anhelado objetivo.
cierro comillas. Opciones como programas de alfabetización para personas que son analfabetas funcionales o analfabetas, recopilación de la memoria, enseñanza del manejo de las TIC para acceder a información del mismo municipio o departamento que les ayude a resolver necesidades de información básicas como de subsidio, programas de agro, dónde denunciar, etc., puede ser una alternativa para que las bibliotecas de las cajas lleguen a los trabajadores afiliados y sus beneficiarios que viven en el campo. Muy soñador e irreal, puede ser, pero es posible. Todas las bibliotecas de las cajas se caracterizan por, y espero verlos reflejados, tienen contacto permanente con otras realidades sociales, culturales y bibliotecarias del país. Reconocen la necesidad de contar con profesionales en la biblioteca y de igual manera velan porque las personas que laboran en estas no respondan a veleidades de la política o de otro tipo de intereses o compromisos. Son un espacio de intercambio permanente de saberes y difusión de materiales de lectura desde una perspectiva de servicios para el ciudadano. Por esto también son bibliotecas cercanas a las personas, amigables y familiares, cohesionadas con la comunidad, la valoran, estiman, resaltan su importancia y sienten que la necesitan. Esto podría ayudar en el momento que las directivas de una caja o por algún movimiento político o económico se establezca que el servicio bibliotecario de las cajas se termina. Operadoras de las bibliotecas públicas municipales en un ejercicio de ayuda mutua y de respeto, donde las alcaldías incluso pueden retribuir económicamente a las cajas por la administración y operación de sus bibliotecas. Para terminar, el reto es lograr contar con un programa de bibliotecas de cajas de compensación familiar funcionando en el 100% de las cajas del país en cumplimiento de la normatividad vigente y de la reciente circular 009 del 22 de agosto de 2017 de las supersubsidios. Anoche la estuvieron leyendo y analizando, donde se exhorta a los directores a fortalecer o crear el servicio de bibliotecas, lo cual ayudaría a cambiar el dato indicado por Wilson Flores, de que de 43 bibliotecas de cajas del país, solo 32 tienen servicios bibliotecarios. Él cree que casi el 50% de los servicios están concentrados en 6 cajas de compensación familiar. Entonces, los invito a que lean muy bien, que la analicemos de manera detenida, porque creo que nos está dando unas pautas muy importantes. Recurro a las palabras de los colegas Alirio León Suárez y Ezequiel Mosquera, que me ayudaron a esclarecer ideas, quienes coinciden en decir que los retos para las bibliotecas de las cajas cada día son más grandes y de diversa índole, pero que ante todo se debe obrar con la convicción de impacto que tienen los programas de lectura y escritura en la comunidad, especialmente en los niños. Si esto no se realiza independientemente del soporte del libro, Colombia seguirá siendo un país inequitativo y con grandes brechas sociales. Muchas gracias. Invitamos al auditorio a que realice las preguntas a la ponente. Gracias. De alguna manera, también para agradecer a la ponente, quiero presentar unas reflexiones con base en esa exposición y que de alguna forma también permita ir empoderando
a aquellas personas que en este momento están llegando por primera vez a este espacio. El espacio de red tiene una finalidad muy poderosa, que es la de encontrarnos precisamente pensando en un futuro, en que nuestro trabajo, nuestra labor, debe precisamente ser mirada en cuestión de que unidos podemos mucho más en función de un futuro para Colombia. Suena hasta político, así como vivas. No, pero la verdad es que cuando nosotros tenemos presente esos niños enfrente, esas miradas enfrente, sabemos que tenemos un compromiso con el futuro. Y cuando nos quedamos calladitos, nos quedamos quietecitos, simplemente estamos dando la brecha. Estamos haciendo retrocesos para después estar chillando, diciendo, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Cuando nosotros debemos ser parte de la solución. Solamente son reflexiones las que voy a plantear, que en su momento podemos retomar en mesa. Cosas como esta. El redireccionamiento de las cajas, el conocimiento del público en cuanto a que la gente conoce más de nuestros servicios que de nuestra caja, es algo que nos tiene que llamar la atención. Porque sencillamente nos reunimos aquí personas que hacemos parte de un componente de una institucionalidad que está al servicio, pero que llega un momento en que aquellos beneficiarios, cuando son confrontados frente a conoces tu caja, a veces no la lleva aquí. Y eso, a su vez, se devuelve cuando hay necesidad de hacer la defensa. No solamente los servicios bibliotecarios, sino servicios que han desaparecido, de servicios de vivienda, servicios de salud, muchos servicios que han desaparecido y una comunidad se queda callada. Porque ¿saben qué? No nos conocen. Saben de nosotros y disfrutan de nuestros servicios. Somos como aquel restaurante lindo, en el cual la gente puede disfrutar de lo que come, pero ni por coincidencia conoce al gerente, el cocinero, conoce a la gente que hace posible aquello. Y por eso cada vez que despiden al chef, nadie se da cuenta, pues nadie protesta. ¿Saben cuándo les duele? Cuando el menú cambia. Esto está horrible, ¿qué pasó? ¿No te diste cuenta hace rato que cambiaron las condiciones? Pero que, no, es que simplemente no estaba conectado con el ego. Así que, en coherencia, esto es un motivo de reflexión total. Porque no solamente venimos aquí, nosotros no venimos aquí a simplemente encontrarnos en lo que nosotros llamamos, le informamos. La caja es una red de afectos. Eso es lo que compartimos aquí. Eso es lo que hace que en un momento de diferencias que puedan existir entre A, B, C, en la parte de región, aquí no se siente porque aquí todos estamos dispuestos a abrirnos y colaborar mutuamente. Pero somos conscientes de que nuestras realidades institucionales, por el hecho de que han comenzado con independencias, cada región lo hace de una manera, cada uno. Es tanto así que siempre hemos llorado aquí con temas como la super, frente a que cada uno de nosotros ha presentado estadísticas de formas distintas, como tal, y nos las han aceptado, pero de pronto hemos visto que, que a veces hemos padecido porque los contextos son distintos, pero tampoco hemos tenido la claridad de que nos digan, bueno, esta es la forma en que ustedes cada de compensación puedan presentar unificadamente ese sistema de informe para saber cuáles son los efectos y los resultados de sus labores. Seguimos discutiendo todavía en que si es cualitativo o es cuantitativo. Bueno, ¿cómo nos van a ver? Como productores de A y B, ya nos sentimos como un suplemento vitamínico. Generen A y B, A y B. Y por cierto, la D nos da dolor de cabeza, pero ¿cómo hacemos para que la gente no se sienta excluida muchas veces de lo que la caja? Dejo así sueltito. En esa marginalidad, sabemos que a veces estamos en la división de que somos privados. No, las cajas son privadas, pero nuestra ponente nos debe recordar,
nos recuerda a la gente que nos ve como Estado. Uy, ese hemos peleado. No crean que somos el gobierno. Nosotros somos un ente privado, pero la gente nos cree. La gente tanto nos cree que dice, ustedes deben ser un componente serio del gobierno, porque las cajas cumplen, las cajas cuando dicen que hacen algo, se ve, se esfuerzan, la gente es muy comprometida. Así no tengamos el 100% de resultados, no lo hayamos hecho a veces de la mejor manera, pero la gente nos cree. Así que gracias por la reflexión y nos pensamos. Nos dejemos de vainas y sí, somos parte del Estado, no somos una parte gubernamental, pero el pensarnos que somos parte de una comunidad, una gran comunidad que podemos llamar Estado, también nos compromete a saber que no podemos quedarnos inermes, callados, ante tomas de decisiones que nos afectan. Quienes están por WhatsApp saben que a veces allá my president, ¿sí? ICC, nos manda lineamientos, nos cuenta un poco, y muchas héroes y evas, recuerden que heroína no se puede decir fácilmente, porque se mete en problemas de narco, no por Maduro, sino por el narco, heroína, ¿no? Pero hay héroes y héroas aquí que han trabajado año tras año, están trabajando siempre, porque cuando lleguemos al encuentro encontremos buenas noticias frente a respuestas de preguntas que hemos hecho de cómo hacer, para que cada día podamos aportar efectivamente a desarrollo de la biblioteca y no seamos solamente un encuentro de amigos que la pasamos muy rico, pero que de verdad sintamos que cada encuentro esté generando cambios, que lleguemos a la calle y nos pregunten ¿qué pasó allá? No más rico ustedes, pero ¿qué? Porque nuestros gerentes, nuestros directores, la gente que estaba sensibilizándose, pues dicen, ¿qué nuevo traen para incorporar aquí? Y eso es parte de nuestra misión. Tengo 32 puntos más, pero sí, finalizo con este solo. Muchas gracias. No, finalizo con este solo. No finalizado. Una cosa más. ¿Sí? Simplemente, el tema de la acción y cooperación que señalizaba usted en uno de sus apartes, eso es uno de los objetivos que nos ha movido y que precisamente nos ha ido fortaleciendo como red. Cuando decíamos cómo las cajas grandes en su momento se convirtieron en madrinas de las cajas pequeñas. Ahí están los autores y de alguna manera la presencia de muchos durante ese tiempo, hay gente que estaba aquí que extrañamos, pero que han estado dinamizando el producto de ese pensamiento cooperativo y que no hemos quedado cortos, porque de verdad tenemos mucho que dar, pero también somos conscientes que cada día los recortes son impresionantes. Yo antes venía con el cabello más grandecito y la barriga más grande, pero los recortes de presupuesto, de legislaciones nos hacen precisamente también irnos repensando para que espacios como este, para que acciones como las que hemos propuesto, no se pierdan. Tenemos peligro inminente frente a la parte estatutaria y estamos siempre trabajando de cómo sobrevivir frente a las amenazas que cada día se cierran. Últimamente, simplemente, compañeros, tanto quienes están llegando, quienes han estado, espacios como estaciones como esta, no tendrán razón de ser si todos somos indiferentes frente a esa hecatombe, a los cierres de las cajas, frente a que inclusive, así no sea de mi caja, pero al cierre de mi biblioteca pública, al cierre de los espacios que hacen que esta labor de ser, esta razón de ser, tenga fundamento, porque para quienes estemos en la tarde, así rápidamente les contaré. En Buenaventura, el 19 de julio, entre mayo y julio, 19 de mayo, el mes de julio, nosotros sencillamente vivimos un infierno que han vivido algunos, pero aquí pensamos que no lo íbamos a vivir. Vimos cómo tuvimos la amenaza de que el cierre de todo lo que establecía esa comunidad se dio de una manera estrepitosa. Y todavía seguimos pagando las consecuencias. En este momento el sistema de salud está colapsado. Todos estamos asustados de que si nos enfermamos, el que tiene dinero pues, puede tener una ambulancia para llegar a calle. Porque en Buenaventura se muere la gente. Porque sencillamente el desconocimiento de los elementos
que estén moviendo en nuestra comunidad nos vuelve indefensos, nos vuelve falibles y de alguna manera permisibles para que la desgracia caiga. Si la muerte de la biblioteca sería la hecatombe de nuestra humanidad. Muchas gracias. O sea, es, como decía Albeiro, un usuario que vaya a la biblioteca no debe salir igual a como entró. Entonces alguien que venga a este encuentro no puede irse igual a como llegó. Muchas gracias. Bueno, una claridad y una reflexión. Ahorita cuando hablaba de esos bibliotecarios en cada uno de los municipios, No te quedaste con nada. no me refería a los remedos de los bibliotecarios, porque esos creo que son como estrellas fugaces, cargados de deseos y pasan rápido. O sea, esos no tienen el carácter ni la convicción para sacar adelante una biblioteca. Yo me refería a esos bibliotecarios que de manera empírica logran sacar adelante la biblioteca. Y ayer conversábamos un poco con Susan que sobre esos bibliotecarios hay que tender como ese puente para que puedan llegar a la profesionalización. Y hay tantas conversaciones con la Universidad del Quindío, con la Universidad de Antioquia, mirando cómo es que se va a lograr llevar esa profesionalización a esas personas. Pero los buenos bibliotecarios, esos son los que hay que sacar adelante y ayudar para que esas bibliotecas funcionen muy bien. Y la reflexión en torno a esa responsabilidad del Estado sobre las bibliotecas públicas. Recuerdo muy bien desde los años de formación cómo se nos hacía mucho hincapié desde el manifiesto de la UNESCO, donde nos decían las bibliotecas son responsabilidad del Estado. Si bien las cajas de compensación somos los buenos aliados del Estado, no podemos confundir nuestro trabajo quitándoles esa responsabilidad, porque para un alcalde sencillamente es un muy buen negocio cuando la caja aparece y le dice, venga, yo manejo la biblioteca, yo le pongo los recursos, todo esto, y felices todos, y el alcalde sale allá en todos los actos públicos y saca pecho y dice, tengo una excelente biblioteca. Pero cuando la biblioteca se cierra, la responsabilidad sobre quién recae. ¿A quién mira la comunidad? Miran a la caja y no se dan cuenta que la biblioteca se cierra por la irresponsabilidad del Estado y la reflexión de la caja. Porque la caja en un momento dice, venga, ¿qué pasa aquí? Estamos cargando con una responsabilidad, y cuando le pedimos un mínimo de ayuda al alcalde, él simplemente dice, no, yo no tengo recursos. Y usted es el que la ha cargado tradicionalmente, entonces hagamos un negocio, disolvamos esta sociedad, yo cierro la biblioteca. ¿Sobre quién cayó la responsabilidad? Sobre la caja, por un ejercicio sobre el cual tenemos que reflexionar claramente para volvernos aliados, más no hacer el trabajo de esas entidades, que es el Estado, que es quien tiene que garantizar ese derecho del acceso a la información y el conocimiento desde las bibliotecas. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, yo creo que solo me resta agradecerles y espero que ahí en el transcurso del día podamos compartir otras ideas, y los estamos esperando con ansias locas el próximo miércoles en la fiesta del libro y en el Bibliocirco. Muchas gracias. Muchas gracias a Claudia Giraldo por sus valiosos aportes para este